El más lindo, el más guapo de todos los dioses, un adolescente o un niño alado, a veces vendado, muñido de arco y flecha, que hiere los corazones de los enamorados e instaura el amor. ¿Ese es Cupido? Les doy la bienvenida un viernes más y hoy tenemos un tema que a mí me entusiasma bastante. Hace rato, creo yo, que no nos metíamos un poquito con la mitología. Y hoy para hablar de un dios hiper popular en todas las épocas, y que además fue representado frecuentemente en la historia del arte. Pero el hecho de que esta figura mitológica sea popular no debería hacernos equivocar. Es un personaje complejo, tiene muchas aristas, su carácter es muy especial. Claro, todos creemos conocer a Cupido, Eros, en realidad para los griegos, Cupido para los romanos. Pero la verdad es que tiene larga data, Y justamente conocer esta larga data nos va a permitir disfrutar, comprender un poco mejor las distintas representaciones que se hicieron de Eros, Cupido a lo largo de la historia. Y lo primero que vamos a comprender a lo largo de este recorrido es que es mucho más que el símbolo del amor que nosotros creemos. Eros, van a ver que me voy a referir fundamentalmente a Eros porque es el dios griego que de alguna manera dará sustento y se llamará Cupido en la mitología romana. Pero las fuentes nos llevan a la mitología griega clásica. Y ya para que no huyan despavoridos de la palabra mitología, tenemos que entender algo muy macro y bastante sencillo. Los dioses de la mitología clásica, esos que son frecuentemente recuperados en la historia del arte, tienen formas humanas y experimentan muchas cosas que tienen que ver con los humanos, sus pasiones, sus deseos. Los dioses mitológicos son tan cautivos como los humanos de sus deseos. Por eso los griegos los representan frecuentemente con formas humanas, porque de alguna manera servían de consuelo o de excusa para esas cosas que eran inherentes a la humanidad y de las cuales los ciudadanos, las personas, no podían escapar. Y algunas de todas esas cosas inherentes al ser humano tienen que ver con el deseo sexual, con el erotismo, con el amor. Amor que podía ser o no correspondido. En el plano más básico y sencillo, Eros, que traducido al latín sería Cupido o amor, justamente, es el dios del amor. Aún así, hay que distinguir distintos tipos de Eros, distintos tipos de erotes, que fueron abordados por diferentes poetas griegos, porque lo que hay que entender también es que la mitología y Eros, por lo tanto, es una construcción poética. Cuando uno repasa las fuentes, entiende que por lo menos hay tres Eros. Un Eros cosmológico, el primero, por decirlo de alguna forma. Luego hay un Eros que tiene que ver con los misterios y con los filósofos. Y tercero, hay un Eros más asociado a los poetas epigramáticos, más asociado a los poetas, para decirlo así sencillo, en relación a una construcción erótica, lúdica, que quizás es el que más conocemos, pero que muy difícilmente se puede asociar a la religión griega antigua. Homero no menciona a Eros. El primero que lo menciona es Hesíodo. Y Hesíodo es el que habla de este Eros cosmogónico, este primer Eros. Y lo menciona en términos de la construcción del mundo que conocemos. Primero estaba el caos, dice Hesíodo. Luego vino Tartarus y Eros, el más hermoso entre los dioses. Y además de ser el más hermoso entre los dioses, dice que él gobierna las mentes, tanto de los dioses como de los hombres. Es decir, tenemos acá en este primer Eros que aparece mencionado, un personaje poderoso. Eros y el hermoso Hímeros la siguieron a Afrodita en su nacimiento al principio y cuando entró en la asamblea de los dioses. De alguna manera acá Hesíodo está sugiriendo que Eros aparece junto con el nacimiento de Afrodita. ¿Y qué relación tiene este Eros más antiguo con el amor? Bueno, porque al estar él
en el nacimiento del mundo lleva a una unificación. Entonces, él es el que trajo a este nuevo mundo el amor, el orden, la armonía. Es decir, es el que deshizo el caos que había en el principio. De hecho, Platón, en el banquete, también lo menciona como el más antiguo de los dioses. O sea, era un tipo grosso Eros, ¿eh? Por eso, por ejemplo, Platón lo menciona, ¿no?, como hijo de Cronos y Ge, y otros dicen que directamente no tenía en realidad padres porque él era el primero. Ahora, para no embrollarnos demasiado, pero créanme que lo que dije nos va a dar pautas para entender algunas obras. Decía yo, el último Eros, el que nos resulta más familiar, en realidad es un dios muy muy joven porque fue creado prácticamente por los poetas. Y de hecho se lo llama hijo de Afrodita, entre otras versiones, ¿no?, porque hay un montón. Este Eros singular, hijo de Afrodita, en la mayoría de las versiones, es un dios travieso, un siervo y un constante compañero de Afrodita, porque Afrodita es la diosa del amor. Otros poetas dirán, bueno, que Eros no desciende de Afrodita, sino que estaba inicialmente, desde el principio también, este mismo Eros del que estamos hablando más cercano a nosotros, porque el amor se abre paso entre los hombres de forma desconocida. Pero vamos con la versión mitológica más famosa, que es esta que refiere a este Cupido, a este Eros, eterno compañero de Afrodita, Venus. Se dice que Eros, o Cupido, es el hijo de Afrodita, diosa del amor, de la belleza, de la sensualidad, y de Marte, Ares, el dios de la guerra. Que ustedes recordarán que andaban en algunos amoríos medios prohibidos estos dos sujetos. Bueno, lo hablamos cuando hablamos de Botticelli, les voy a dejar el link por acá. De esta unión nace un niño muy muy travieso, al punto que se dice que Júpiter para los griegos, Zeus para los romanos, quiso deshacerse de Eros. Y Afrodita, como madre, ¿qué hizo? Lo ocultó en el bosque. Y nuestro pobre Eros sobrevivió, cuidado y amamantado por las fieras del bosque. Y así se dice que Cupido, Eros, obtuvo la belleza de su madre, la audacia de su padre y la forma de actuar de una manera tan instintiva de acuerdo a los animales salvajes que lo criaron. ¿Y qué pasa con esto del arco y la flecha? A ver si vamos resolviendo algunas cosas iconográficas. Bueno, hay poetas que dicen que Cupido mismo se creó en el bosque un arco y una flecha, y otros dicen que en realidad fue un regalo de Afrodita, Venus. Y por cierto, estas flechas con las que estaba dotado Cupido podían ser de dos tipos: la de oro, que sembraba el amor, ahora lo vamos a complejizar, y una de plomo, que sembraba el olvido, la falta de deseo por la persona con la que se cruzara. Hablamos de esto cuando hablamos de Apolo y Dafne. Sea una versión o la otra, lo cierto es que todos sabemos que Cupido, Eros, tiene un arco y unas flechas. En este momento, en Grecia, en la antigua Grecia, se lo representa más cercano a un adolescente. Y es para la época más de Alejandro Magno, en la que este adolescente empieza a tener determinadas características más relacionadas a la lascivia, más relacionadas al deseo sexual y no tanto al amor. De hecho, en este momento empiezan a aparecer muchas historias en las que Cupido participa en competencias deportivas medias violentas, medias salvajes. Y esto hacía que ni los dioses ni los humanos estuvieran a salvo de Eros. Todos le tenían miedo. No era un dios con el que se querían cruzar. Pasa a ser así un dios del amor sensual al que, como dije, le temen todos: el Olimpo y los seres de la tierra. Porque claro, las historias que decían que domaba leones, domaba tigres, que le rompió los rayos a Zeus, que le saca los brazos a Hércules, o sea, era bravísimo. Cito algunas fuentes. Decía Teócrito, por ejemplo, sus brazos, que son como flechas que lleva en un carcaj de oro y también como antorchas, uno no debería tocarlos con impunidad. Ovidio, Eurípides dirán: sus flechas son de diferente poder, algunas son doradas
y encienden el amor en el corazón que hieren. Otras son romos y pesados de plomo y producen aversión a un amante. Teócrito dirá, Eros se representa además con alas doradas y revoloteando como un pájaro. A veces se le tapan los ojos, de modo que actúa a ciegas. Esto, bueno, tiene que ver un poco con la cosa antojadiza. Hasta aquí creo que rápidamente llegamos a las características más representativas de Cupido, de Eros. Y es así justamente como se lo empieza a representar en esculturas en Grecia, con estas características, que de hecho solían estar en la entrada de los gimnasios, junto a la estatua de Hermes. Ahora, la cosa se nos complejiza, porque hasta acá lo que sabemos es que hay distintos tipos de Eros que tienen distintas características. Uno está al principio de los tiempos y otro está al final. Que en principio más o menos podemos acordar que es hijo de Ares y de Afrodita y que es fiel, profundamente fiel a Afrodita. Pero aparecen otros personajes. Ustedes verán, y vamos a ver hoy también algunas piezas, en donde decimos erotes. ¿Qué es esto de los erotes? Porque incluso en el gótico, así también en el Renacimiento y en el manierismo, periodo al cual nos vamos a dedicar hoy, cómo se representaba, con los ejemplos, en el Renacimiento a Cupido, a Eros, porque vamos a tener una segunda parte bastante suculenta en la que vamos a hablar del barroco, pero no me quiero ir por las ramas, digo, cuando aparece en este momento Venus y Cupido, aparecen ahí otros pequeños alados, que les decimos habitualmente erote o putis. Entonces, ¿quiénes son esos personajes? ¿Cómo explicar esto? Son personajes, madre mía, alegóricos, como si fueran desdoblamientos de Eros. Son otros Eros, por eso les decimos erotes. Y esos otros Eros tienen nombres también. Potos, Hímero, a veces Dionisio, etcétera, etcétera. Y es el mismo Hesíodo, el que en otro momento describe a varios erotes. Hoy acá vamos a mencionar solo los que vamos a necesitar para poder entender algunas obras de arte. Porque además de Eros está Hímeros, que es el deseo. Y de hecho, las representaciones de Afrodita con Eros e Hímeros, ¿no?, que están ahí como revoloteando al costado de ella, eran hiperhabituales y muy mencionadas en la antigua Grecia. Pero además de Eros, amor, Hímeros, deseo, tenemos un tercer personaje, que es Potos, la pasión. Es decir, son tres las características de las relaciones entre los hombres que definen de alguna manera estos tres erotes para los griegos: amor, pasión y deseo. Van a ver que Potos además muchas veces aparece asociado a la pasión o al compromiso. Será Calístrato el que relate en sus viajes lo siguiente: una estatua de Narciso hecha de mármol. Era un niño, o más bien un joven, de la misma edad que los erotes, y emitía como un resplandor de relámpago de la misma belleza de su cuerpo. Estaba vestido como los erotes, y se parecía a ellos también en que estaba en la flor de su juventud. El vestido que lo adornaba era el siguiente: un manto blanco, del mismo color que el mármol de que él estaba hecho, lo rodeaba. Estaba sujeto por un broche en el hombro derecho y le llegaba casi hasta las rodillas, donde terminaba dejando libre del broche para abajo solo la mano. Estas eran las formas en las que se asociaba también a la figura de los erotes. Será después, sobre todo en las vasijas griegas, en donde Eros o los erotes ya no aparecen tanto como adolescentes, sino que aparecen más bien como niños alados. Cuando Eros pasa a Roma, y créanme que después de esto ya nos ponemos a ver ejemplos, se los prometo, pero es que si no les cuento un poco esto, nos vamos a perder muchas cosas. Decía yo, cuando Eros pasa a Roma, pasa a llamarse Amor o Cupido, mantiene toda esta cosa traviesa, toda esta cosa también del deseo sexual, un poco más lamido, pasa a ser como el mensajero del amor, e incluso se lo transforma, porque la palabra Cupido en Roma es femenina y significa pasión. Ahora, como los romanos no tenían ningún dios del amor, usan esta palabra, la ponen en masculino y adoptan a Cupido. Y ahora, con estas ideas básicas de la mitología, ¿cómo se lo representa a partir del Renacimiento y durante el manierismo a Cupido, a Eros? Yo elegí
Ya saben, acá uno viene a darse los gustos. Una obra de Parmigianino. Parmigianino ahí a caballo entre el alto renacimiento y el manierismo, o esta etapa posterior, si se quiere, al renacimiento, que es el manierismo. Para mí es un artista tan delicado en sus formas que ver cómo representa a un Eros, a un Cupido, me parecía bastante atractivo. Y sí, miremos esta pieza. Tenemos a un niño, quizás preadolescente, que está de espaldas, ¿no? Y gira la cabeza hacia el espectador. Ahora está ocupado este Cupido, porque tiene ahí un cuchillo que es enorme, si ustedes lo ven, y está tallando un arco. Y ese arco está apoyado sobre algunos libros. Y es muy atractivo esto porque se lo puede pensar de distintas maneras. Ya uno podría decir ahí que los libros, la literatura, la cosa intelectual, de alguna manera terminan degradados por el uso que les da Cupido, ¿no? Que los usa de apoyo. Ahora, yo me quedo un poco todavía con la parte plástica. Me parece fascinante el juego que hacen estos libros, que por cierto se guardaban así, no parados, sino acostados, dorados, con esa mesa que tiene de soporte, que también tiene unas formas geométricas. Me parece maravilloso. Y también sobre estos libros, Cupido apoya, ¿no?, apenas la punta de su pie izquierdo. De alguna manera pisa, ¿no? El amor prevalece sobre la razón, sobre la ciencia. Ahora, las características físicas de este muchachín, ¿no?, tan jovencito, tan aniñado, los cabellos rizados, rubios, delicados. Incluso algunos ven acá una figura un tanto, al menos en la cara, casi femenina, ¿no? Esto es algo que vamos a problematizar un poco ahora. Está claro que está desnudo, tiene las nalgas redondas, es lo primero que nos muestra, y hay una idea acá muy fuerte de erotismo, de sensualidad. La piel atractiva, tan suave, que uno parece, bueno, esa piel de bebé, ¿no?, típicamente infantil. Y que además Parmigianino no es tonto y le pone un fondo oscuro, con lo cual esa piel es casi de mármol. ¿Y qué tiene esto de manierista? Bueno, la estilización del cuerpo, un cuerpo bastante especial, la idea del oculto, ¿no?, en los libros, en esos libros recostados, la complejidad en la expresión que vamos a tener que empezar a descifrar de este Cupido. Y por otro lado, también hay algo que nos llama la atención ahí abajo, ¿no? Y es que aparecen dos erotes, dos puti, que miren dónde están. Se los puede ver entre las piernas de Cupido, algo que, por supuesto, también llama una idea muy de sensualidad, que aparezcan entre las piernas. Estos dos putis, si se quieren, seres alados, bebés alados, nos llaman la atención porque hay como una intención un poco maliciosa o violenta. Uno nos mira casi también haciéndonos cómplice y trata de que el otro toque la pierna de Cupido y el otro se resiste, no quiere y la está pasando mal, de hecho, ¿no? Todo esto bañado en una luz muy fría, muy artificial, ¿no? Típico del manierismo. Ahora, este cuadro tan vertical, tan manierista también, por cierto. Y la figura, que parece casi como si fuera una escultura, algo muy típico de cómo se lo representaba en Grecia, incluso hasta el helenismo, ¿no? Hasta la época de Alejandro Magno, les comenté. Como un adolescente de casi 11, 12 años, que podríamos ver esto aquí, y realmente parece haber una clara inspiración en este muchachito alado con arco, ¿no? En realidad es una copia de una escultura griega de Lisipo del siglo II. Y Vasari, que habla de esta obra, la define como vaga de colorido, ingeniosa en la invención y elegante. Sin duda, Parmigianino acá hace como un equilibrio entre una inspiración más clásica, una mirada manierista que le da cierta cosa tan pícara, ¿no?, que uno siente que tiene que tratar de entender esta pieza, que no la puede comprender a simple vista. Por otro lado, nos presenta este Cupido tan ambiguo sexualmente, ¿no? Y para eso tenemos que pensar lo siguiente, que no es raro ni distinto de cómo lo representaban los griegos. Los griegos entendían el amor, no necesariamente pensaban que ese amor tenía que ser heterosexual, más bien todo lo contrario. En general, el amor
era más de corte homosexual. El amor puro era entre hombres. El amor o la relación con una mujer era más bien de procreación. Por otro lado, la relación entre maestro y discípulo, algo muy frecuente en Grecia, que también se trasladará a Roma un poco menos. Hablemos más bien de Grecia. Bueno, era una relación de amor también. Hoy eso lo entenderíamos como pedofilia, pero ya sabemos que no podemos mirarlo con los ojos de hoy. Quiero decir, en la Grecia clásica, el amor más puro, en general era entre hombres adultos y la figura de un adolescente, que es esta cosa media andrógina que tiene el adolescente, ¿no? Un poco sin los rasgos tan definidos, que le daban como cierta característica femenina en su delicadeza masculina. Es así que fuertemente en sus inicios este Eros tiene esa deriva de un adolescente con arco y flecha, y bueno, en general es más en las vasijas, en donde se lo representa casi como un niño, como un bebote, como un bebé con alas, motivo por el cual, y lo deben estar pensando todo el tiempo, muchos se lo confunden a Eros con un ángel, ¿no? A veces uno dice indistinto angelote o erote y no es lo mismo. Ahora, esos dos puti, esos dos erotes o cupiditos que están ahí abajo, así lo describió Vasari. Uno toma el brazo del otro y riendo quiere que toque a Cupido con un dedo, y este, que no quiere tocarlo, llora mostrando tener miedo de quemarse con el fuego del amor. Sabemos que el amor, para los griegos, descontrola, ¿no? Genera pasiones que uno no puede administrar. Era un problema, por algo se le tenía miedo a Cupido. Y acá mismo Parmigianino lo pone y lo dejan claro, ¿no? Tipo, no, el pequeñín, el mini erote no quiere tocar a Cupido, porque sabe que la va a pasar mal. Por supuesto, siempre se le tratan de dar interpretaciones acá, porque dicen, bueno, si está Eros, el otro debería ser Potos e Hímeros, ¿no? Que podría ser, porque sería como una tríada erótica, pero se hace medio dificultoso de que uno no quiera tocar al otro. El punto acá importante es que ya desde el Renacimiento, como dije también un poco en el gótico, empiezan a aparecer estos erotes o estos puti alados por todos lados. El punto que parece acá interesante, vean que yo estuve diciendo erotis y también dije puti, es que se empieza a asociar a estos amores, a estos erotes en algún momento con niños alados, que son estos puti, una suerte de niños querubines, si se quiere, es como un híbrido, ¿no?, que nos va llevando a la idea del ángel. Ahora, de acuerdo a las características que estuvimos hablando de Eros, vemos que Parmigianino un poco hizo la tarea, ¿no? Sabía de lo que estaba hablando cuando representaba a este Eros o Cupido, y de una manera, para mi gusto, muy atractiva. Ahora, sigamos con toda esta historia, porque resulta que Eros no estaba solo. Eros tenía un hermano que se llamaba Anteros, y así agrandamos la familia. ¿Por qué nos interesa Anteros? Porque nos ayuda también a comprender a Cupido, que ya vimos que de cosa amorosa tiene bastante poca. La verdad es que Anteros, por supuesto, era como el opuesto de Eros, ¿no? Pero no es el odio, no se confundan. Anteros se referencia en el amor correspondido. Es algo que de alguna manera en realidad complementa o sana lo que provoca Eros. Porque Eros te da con la flecha del amor y suerte, andá, relátela, fíjate vos cómo te ganás a quien te querés ganar. Es decir, no te da ninguna solución, te genera un problema, que es amar a alguien, desear sexualmente a alguien, sentir cierto erotismo que te recorre el cuerpo y tener que solucionarlo. Y hasta ahí llegó Eros. Entonces, Anteros aparece como una figura de contrapeso en donde cada vez que él interviene, ese amor es correspondido. No deja de ser bastante irónico que la figura mitológica que haya llegado fuertemente hasta nuestros días y que es la más representada, diría yo, sea Eros y no Anteros, porque Anteros tenía toda la onda. Entonces, ¿en qué consistía ser de alguna manera el rival de Eros para Anteros? En que Anteros castigaba a todos aquellos que no correspondían el amor. Era como un vengador. Y de hecho,
Pausanias lo describe de la siguiente manera. Honestamente no recuerdo si ya lo aclaré, pero Pausanias viaja, ¿no?, por toda Grecia y hace un cuaderno de relatos. No sé si lo dije o no. Entonces, antes de la entrada a la academia, fuera de Atenas, hay un altar a Eros, con una inscripción de que Carmos fue el primer ateniense en dedicar un altar a ese dios. El altar dentro de la ciudad, llamado el altar de Anteros, amor vengado, dicen que fue dedicado por extranjeros residentes, porque el ateniense Meles, despreciando el amor de Timágoras, un extranjero residente, le ordenó subir al punto más alto de la roca y arrojarse. Cuando Meles vio que Timágoras estaba muerto, sufrió tales punzadas de remordimiento que se arrojó de la misma roca y así murió. Desde este momento, los extranjeros residentes adoraron como Anteros al espíritu vengador de Timágoras. Es decir, lo que él recupera acá es una historia en la que aparece Anteros, ¿no? ¿Por qué? Porque había una persona, Timágoras, que se había enamorado de Meles, que era un ateniense, y Meles, que parece bastante turrito, no solo lo despreció, sino que le dijo, andá y tirate de esa roca, total, que va. Y el tipo fue y lo hizo, y bueno, y ahí el remordimiento, ¿no? Y aparece Anteros como el vengador. ¿Y cómo se lo representaba Anteros? Bueno, prácticamente como Cupido, ¿no? Un joven adolescente o niño con alas de mariposa, se decía, con una cabellera larga y algunas veces también tenía un arco y flecha. Ahí aparece más fuerte en general la representación de Cupido con la venda, ¿no? El amor es ciego, tiraba una flecha, el que le daba, versus Anteros, que al ser el amor correspondido, de alguna manera atendía a la razón, algo que Eros no. Para resumir, Anteros era el hermano buena onda de Eros, que era el que te hacía gancho. Y entonces, para hablar de Anteros y ver cómo se lo representó, porque no es una de las figuras más representadas, tristemente, en la historia del arte, traje una obra de Il Sodoma, que creo que es un artista del que no hablamos nunca, también de este momento entre Renacimiento y Manierismo, con esta obra de la Venus terrenal con Eros y la Venus celestial con Anteros y dos Cupidos, que está en el Museo del Louvre, que en un momento también se llamó Amor y Caridad, o Alegoría del Amor, etcétera, etcétera. Me tomo 2 segundos para presentar rápidamente a Il Sodoma. ¿Quién es Il Sodoma? ¿Quién le puso ese sobrenombre? No era para nada liviano que alguien te pusiera el sobrenombre Sodoma. Su nombre era Giovanni Antonio Bassi, muy al italiano, ¿no? Como il Parmigianino, en este caso llamado Il Sodoma. Parece que este sobrenombre se lo puso Vasari porque, según Vasari, ahora después vamos a problematizar un poquito esto también, era abiertamente homosexual, pero parece que a nuestro amigo no le molestó mucho y de hecho no tenía ningún problema que le dijeran Il Sodoma. Parece que Vasari medio lo tenía entre ceja y ceja a Il Sodoma porque, según se cuenta, este había dicho que su libro de las vidas de Vasari era una bosta. Entonces, Vasari se encargó de hacer una biografía que lo vilipendiara bastante. Según Vasari, Il Sodoma se vestía alegremente y su casa era conocida como el Arca de Noé, llena de animales raros, muy bromista con sus amigos y llevaba una vida, bueno, bastante disoluta. Pero si nos vamos a la cosa plástica, que es lo que nos interesa aquí, más que la vida privada del pobre tipo, para mí es un artista muy, muy interesante. Tiene mucho del manierismo, pero es muy delicado en sus formas, no es exagerado, no es amanerado. De alguna manera él entronca un poco con el alto renacimiento de Roma, que es a donde viajó un par de veces, pero trabajó más fuertemente en Siena, que es donde desarrolló casi su vida profesional. Y tiene esta influencia también tan delicada de la escuela sienesa, ¿no? Uno puede ver el fuerte colorido, pero también esos rasgos estilísticos tan brumosos, tan asociados a Leonardo, a ese sfumato. Había trabajado mucho en frescos, Il Sodoma, de donde, bueno, por supuesto salieron muchas versiones de parte de los monjes y demás, ¿no? Pero eso es chusmerío. Ahora, qué interesante esta pieza, porque acá tenemos una complejidad bastante especial, ¿no? Tenemos una Venus celestial, que está con Anteros, ¿no? Todo lo que está bien, todo lo que es ideal, todo ese amor que hoy llamaríamos platónico. Y tenemos una Venus
vestida de rojo, ¿no? Terrenal, con Cupido, todo lo que tiene que ver con la sensualidad, con el erotismo. Me gusta bastante esta imagen porque nos permite definir muy bien las características de los dos hermanos, ¿no? Y también este desdoblamiento de Venus, que yo creo que cuando hablamos de Tiziano, ni más ni menos, explicamos un poco qué es esto de la Venus terrenal y la Venus celestial. Y además de eso nos regala un par de erotes más, ¿no? Un par de amorcillos dando vueltas por ahí. Miren ustedes cómo el carcaj con las flechas y el arco está colgado prácticamente en el centro, ¿no? Es algo que involucra a todos, pero que todos lo abordan de una manera distinta. Tenemos como los dos grupos. A mí definitivamente me resulta tan atractiva esta obra. No puedo dejar de pensar en Fra Angelico, en Fra Bartolomeo, en toda esa cosa tan delicada, en donde se trabaja la línea, pero también en un ambiente, miren ustedes cómo es el tratamiento de la luz, una luz bastante fría, muy manierista desde ese punto de vista, cierta extrañeza en el entorno, pero uno se queda enamorado de las expresiones tan ideales, ¿no? De estas Venus y de estos erotes. Y ya para irnos acercando al cierre, tenemos que concluir que Eros es una figura muy, muy importante de la mitología griega, que Eros era temido por lo que podía provocar, lo cual nos presenta toda una forma de la concepción del amor para la cultura griega y algo que también se traslada a Roma, que en general está más relacionado a lo antojadizo, a una belleza sensual, a provocar en el otro el deseo, pero que no se hacía cargo de si eso estaba correspondido o no. Para eso de alguna manera se crea esta figura de Anteros, pero lo cierto es que Anteros, como dije, no será el más representado. Hasta aquí entonces entendimos un poco quién era Eros, qué son los erotes, es decir, de alguna manera este Eros dividido en deseo, compromiso, pasión, y Venus, Afrodita, acompañando un poco a este Cupido, a este Eros, que es bastante más cercano a nosotros, a como lo entenderíamos hoy por hoy. Lo cierto es que en Grecia era un dios, como dije, del que todos se querían alejar, estaba ampliamente representado sobre todo en la escultura. Será Praxíteles el que le dé sobre todo un carácter más de adolescente, casi adulto, bello, perfecto en sus formas, y será también el resto de los poetas quienes de a poco lo vayan transformando a través incluso del arte de las vasijas en un niño, regordete, un bebote alado. Lo que les voy a proponer para una próxima entrada es ver cómo esta figura, qué características de esta figura son recuperadas durante el barroco. Me parece muy interesante hacer ese recorrido porque así como hoy, durante el manierismo sobre todo, pudimos apreciar dos formas de entender a este Cupido. En Parmigianino, ese adolescente al que había que tenerle miedo, que nos miraba y nos interpelaba y tenía ganas de salir corriendo porque sabías que si te daba con una flecha te ibas a meter en problemas. Lo único que iba a traer a tu vida era la sensación de disconfort, la sensación de desear algo y no tenerlo o ver cómo conseguirlo. Y con Il Sodoma, este equilibrio, ¿no?, entre Eros y Anteros. El barroco, ya lo vamos a ver, recuperará otros aspectos. Y es muy, muy interesante porque además nos va a permitir tratar de no cerrarnos en una sola idea de barroco, que es algo que yo vengo batallando de siempre. El barroco fue demasiado amplio, deberíamos hablar del arte del siglo XVII. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero les haya resultado de interés. A veces hablar de mitología se hace un poco complejo porque hay muchas fuentes, todos lo cuentan de una manera distinta, algunos son textos antiguos, con lo cual uno trata de traducirlo de una manera que sea un poco más amable, pero bien vale la pena porque nos permite ver un poco más de lo que vemos habitualmente o de lo que pensamos habitualmente cuando vemos, no sé, una obra de un Cupido. Me callo entonces, nos vemos el próximo viernes. Si les pareció una entrada interesante y les gustaría la idea que quizás vayamos recuperando otras figuras de dioses griegos, mechando ahí un poquito de mitología, pero sobre todo con mucha historia del arte, me lo hacen saber en los comentarios. Mucha historia del arte y también mucha sociología, ¿no? Porque nos permite entender mucho más a la sociedad
griega y a la sociedad romana, que tanto tiene que ver con nosotros. Decía entonces, me regalan un like si les gustó la entrada, no olviden de suscribirse al canal y eternamente agradecida a todos los que lo van haciendo, ya se va armando una comunidad bastante grande. Les dejo mis contactos de redes y la página web también por si quieren suscribirse ahí para recibir las novedades. Nos vemos, dije ya la próxima semana, no sé si dije tantas cosas, me cayó, adiós.